Le decíamos que había una sensación de que iba muy lento el regreso a clases. Prácticamente de un día para otro se duplicó el número de escuelas que tienen el permiso ya para abrir. Están cerca ya del 10%. En Despierta también le dimos a conocer abusos por parte de los directores responsables de obra, los famosos DRO. Algunos están cobrando hasta 40,000 pesos a las escuelas particulares para firmarles el documento de que su edificio está seguro y puedan abrir. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que se va a establecer una tarifa máxima. Aclaró que por ley los colegios privados deben mandar a hacer el dictamen correspondiente para volver a operar, ya que no es responsabilidad del gobierno realizarlo. Está en la línea el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Al contrario, Carlos, muy buenos días, a tus órdenes. ¿Qué nos dice frente a las quejas, particularmente de directores, dueños de escuelas, de que va lento el regreso a clases? Bueno, primero, Carlos, tomamos una decisión que estoy convencido que es la correcta, y es la seguridad de los alumnos, de los maestros, y la tranquilidad de las mamás y de los papás es lo primero. Y por ello tomamos la decisión de revisar escuela por escuela, y que cada escuela pueda tener el dictamen de seguridad estructural que a todos nos asegure que tiene las condiciones para poder operar. Y eso toma tiempo, Carlos. En la ciudad hay más de 9,000 escuelas, más o menos la mitad privadas, la otra mitad pública. Y bueno, toma tiempo porque necesitamos hacer una revisión que además sea de calidad, con directores responsables de obra, que es personal del gobierno de la Ciudad de México, pero que son los únicos acreditados para hacer una revisión estructural de las escuelas, que lo hagan bien, que lo hagan con calidad, y que vayan dando los certificados de seguridad estructural para las escuelas que lo tienen, y las que no lo tienen, que sabemos que son la minoría, pero no lo tienen, y entonces las vamos a reparar. Y creo que eso a todos nos da una garantía de seguridad que es fundamental en este momento. Y va a tomar tiempo, sí, y lo dijimos desde el primer momento, esta revisión nos va a llevar 3 semanas. Es un proceso... Ya van como en 20% más o menos, ¿no? Exactamente. Ayer fue un brinco, la verdad, bastante notable, porque estaban como en 800 y pasaron como a 1,500, ¿no? Es correcto, y además vamos a poder acelerar cada vez más. El día de hoy, y se los dije desde ayer, vamos a poder tener un poco más de escuelas, particularmente de escuelas de nivel básico públicas, porque viendo que íbamos un poquito lento, no lento, pero íbamos no al ritmo que quisiéramos en estas escuelas, hablé con el jefe de gobierno, a quien tengo que agradecer, el doctor Mancera, que siempre ha estado muy en coordinación con nosotros en este respecto, y nos va a asignar para las escuelas de educación básica públicas 30 directores responsables de obra adicionales, para que podamos ir un poco más rápido en este proceso, Carlos. Ahora, ayer el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles ofreció una conferencia de prensa y dijo que no está de acuerdo en que abran las escuelas. Por el contrario, lo que dicen ellos es que están abriendo demasiado rápido. ¿Qué contestan ustedes? Bueno, primero, Carlos, y aquí hay una confusión entre nomenclaturas de colegios de ingenieros civiles. El que tú señalas es un colegio de ingenieros civiles que fue fundado hace relativamente poco tiempo y que tiene muy pocos miembros. No es lo que todo el mundo entiende por el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que fue fundado desde 1946 y que tiene el mayor número de ingenieros agrupados, muchos de los más prestigiados, es con quien nosotros estamos trabajando. Es decir, ustedes están trabajando con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que es el que nos dice, secretario, tiene, pues digamos, muchísima más trayectoria, y este es el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que es otra cosa. Exactamente, Carlos. Parecen muy parecidos por las siglas, pero son dos colegios distintos. Con quien nosotros estamos trabajando es el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, dijéramos original, que es fundado desde 1946, que tiene el mayor número de ingenieros del país agregados en su colegio, muchos de los más prestigiados. Hemos trabajado con ellos desde el principio, y cuando vimos esta noticia, que vino de un ingeniero de este colegio, que es mucho más nuevo, mucho más pequeño, de inmediato invitamos a todos los medios de comunicación el día de ayer para que vean cómo se hace una inspección por un director responsable de obra, avalado por un ingeniero del colegio, dijéramos, original.
dio el aval frente a los medios de comunicación, todo el mundo vio cómo se hizo una inspección, después me acompañó en una conferencia de prensa reiterando el aval que están dando al proceso que hacemos, y me parece que esto era muy importante para darle seguridad plena a todos los padres de familia. Y bueno, puede haber otras opiniones, pero aquí lo que es muy importante es que los directores responsables de obra, que son los únicos acreditados por ley por hacer estos dictámenes, son quienes lo están haciendo, porque lo estamos haciendo conforme lo manda la ley y con la mayor garantía de seguridad. Segundo, que el trabajo que están haciendo estos directores responsables de obra, Carlos, lo están haciendo con el aval del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, que es el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Exactamente, que es el original, que el día de ayer además lo hicimos frente a los medios de comunicación, que reiteraron su aval en una conferencia de prensa, en un boletín, y que eventualmente, bueno, pues ahí hubo otra opinión, pero que dijéramos, este colegio está dando plenamente aval a la calidad del trabajo que están haciendo estos directores responsables de obra que nos ha asignado el gobierno de la Ciudad de México. Secretario, buenos días. Buenos días, Ana Francisca. Otro de los puntos que parece estar generando algún tipo de confusión entre dueños de escuelas y directores es quién tiene la última palabra para abrir una escuela finalmente, sobre todo en las zonas afectadas, Roma, Condesa, Colonia Doctores, en fin. ¿La delegación, el gobierno local o la Secretaría de Educación Pública, o es una decisión colegiada? No, mira, a ver, la decisión de abrir, la decisión última, y está muy bien como lo planteas, la decisión última de si una escuela abre o no es de la SEP. Ahora, la SEP necesita elementos para que eso suceda. Por ejemplo, durante varios días el gobierno de la Ciudad de México nos pidió que este proceso que estamos haciendo en conjunto con ellos de ir abriendo escuelas poco a poco no se hiciera en 6 delegaciones. Sí. Esto no tenía que ver con las escuelas, tenía que ver con que el gobierno de la ciudad nos dijo, mira, en estas 6 delegaciones seguimos teniendo equipos de rescate, tenemos calles cerradas y es preferible que todavía no abran. El día de ayer el propio gobierno de la ciudad anunció que en estas escuelas ya se podía empezar a trabajar para abrir escuelas. A partir del día de hoy lo empezaremos a hacer. Okay. Secretario, sí, adelante. No, simplemente decir que, dijéramos, la decisión última está en la Secretaría de Educación Pública, pero que si una autoridad como el gobierno de la Ciudad de México nos pide que no suceda en una delegación, por razones tan lógicas como la que estaba diciendo, simplemente lo hacemos. En el caso de planteles privados, por ejemplo, de acuerdo con la ley, pues nos tienen que dar el certificado de seguridad estructural para que podamos aprobar la apertura, pero al final del día la decisión de qué plantel abre o no es de la SEP, ¿no? Oiga, y usted ha dicho que los niños no van a perder el ciclo escolar, de pronto en Oaxaca, en Chiapas, en las zonas más afectadas, incluso aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo van a garantizar que eso sea una realidad, que no pierdan el ciclo escolar? Bueno, mira, porque hasta el momento los días que se han perdido de clases e incluso hacia adelante, calculando, como lo hemos dicho, por ejemplo, que nos vamos a tardar 3 semanas en que haya un regreso total de clases, pensamos que esto se puede recuperar frente a las vacaciones, en temas en fines de semana, en temas contraturno. Entonces, todavía frente al escenario que estamos teniendo, lo que estamos enfrentando, que es complejo, etcétera, pero todavía pensamos que el de distintas maneras se puede recuperar el ciclo, y lo seguimos pensando, y que habrá distintas maneras cuando terminemos de regularizar para que se puedan recuperar las clases sin que se pueda perder el ciclo. Buenos días, secretario. Los seguros que tienen afortunadamente contratados contra daños para las escuelas parece que no van a alcanzar a cubrir más allá de un 12-13% del costo total de la reconstrucción. ¿De dónde va a salir el resto? Así es, Enrique. Muy buenos días. Mira, la otra parte va a salir del Fonden. Dijéramos, más o menos el mecanismo que tenemos es, los seguros entrarán, es la primera fuente de financiamiento. En el momento que se agoten los seguros, podemos aplicar a los recursos del Fonden, que es el fondo que se tiene para la reconstrucción. Después tenemos un fondo de la SEP, que en un principio lo habíamos hecho de 70 millones para el apoyo de escuelas que tienen daños menores, y que lo hemos ampliado a 700 millones. Y en ese sentido pensamos que tanto con los recursos del seguro, que es nuestra primer
fuente de financiamiento, Enrique. Después, con los accesos que podemos tener del Fonden, que además, bueno, ha quedado muy claro que tendrán, digamos, un sentido prioritario para la recuperación de escuelas. Y además, lo que hemos logrado ampliar del propio fondo de la SEP, vamos a tener los recursos que necesitamos en este proceso, Enrique. Secretario, ¿había razones para que estuviera cerrado el colegio Rebsamen? Mira, Carlos, que nosotros podamos en este momento, y en esto quiero ser muy cuidadoso, tu pregunta es una pregunta muy importante, pero que hay que responder con muchísimo cuidado. Con los elementos que nosotros tenemos ahorita, es difícil decirlo. Yo lo que les puedo decir es que todo lo que por ley se le pide a la Secretaría de Educación para que un colegio pueda operar, lo tenía el colegio Rebsamen. Es decir, la ley, que es lo que nos pide a nosotros. Y en lo que toca al INVEA y a la delegación, desde el punto de vista de la SEP, ¿cómo estaban cumpliendo esto? Bueno, en términos de la documentación estaban cumpliendo. Es decir, lo que la SEP necesita para que una escuela pueda operar, en términos de lo que tú estás planteando, es que la SEP tiene que tener vista de un documento avalado por la autoridad responsable local de que el colegio tenía el dictamen de seguridad estructural, así lo tenía, y lo tenía avalado por la autoridad local, que tenía el uso de suelo adecuado, avalado por la autoridad correspondiente para ello, que también lo tenía, todos los términos de protección civil, etcétera. Es decir, para la vista de la SEP y el archivo que tenemos de la escuela, todos los documentos que por ley nos piden nosotros que veamos para que una escuela pueda operar, se tenían y estaban avalados por la autoridad responsable. En ese sentido, el archivo estaba pleno. Entiendo, y creo que es algo que todos tenemos que hacer, se hará, dijéramos, el colegio, otra vez el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles hará un estudio de si el proyecto era correcto o no, se hará una auditoría, etcétera, todo lo que las autoridades locales están haciendo en este momento, en lo cual nos parece muy bien, estamos coadyuvando en todo, es importante que se pueda aclarar, pero lo que nosotros podemos decir es que el archivo de la escuela, con todos los documentos de las autoridades que por ley son responsables de verificar todo lo que se tiene que verificar, los tenía este colegio, Carlos. Gracias, secretario. Muy buenos días. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Vamos al resumen de la media.